Hola, soy Cristian Pérez y esta clase es sobre qué es la medición en investigación social. Partamos por un concepto sencillo. ¿Qué son los instrumentos de medición? Que es probablemente lo primero en lo que pensamos cuando hablamos de medición. Son un conjunto de tareas o estímulos que se le presentan a los sujetos para evocarles una respuesta. Estas tareas están enfocadas en un tema en particular o un dominio específico que es finalmente la variable que se está midiendo y a partir del comportamiento que el sujeto tenga en estas tareas o estímulos, nosotros le vamos a asignar un puntaje. Ese puntaje final es la medición. En salud podemos identificar distintos instrumentos de medición, por ejemplo el tallímetro para medir altura, un cuestionario de adherencia al tratamiento, el inventario de depresión de Beck, una escala de actitud hacia la alimentación, la prueba de selección universitaria o una pauta de observación para saber si los alumnos manejan el lavado quirúrgico de manos. Todos estos son instrumentos de medición porque presentan una serie de tareas o estímulos a la persona y dependiendo del comportamiento que ésta tenga, se le va a asignar un puntaje. Entonces, un instrumento de medición va a tener sentido siempre y cuando nosotros tengamos claro cuál es el constructo o la variable que queremos medir. Pero ¿qué entendemos por medición o qué es lo que hace este instrumento al medir un constructo? De acuerdo a Lord y Novick, la medición implica representar las propiedades de un fenómeno. Entonces, por ejemplo, lo que hace el tallímetro es buscar representar la altura de un sujeto. Para esto se asignan valores numéricos. Por eso, tanto el tallímetro como la PSU o la pauta de observación finalmente entregan un puntaje que busca representar cómo el sujeto es. Y esto porque se supone que las variaciones en dicho puntaje van a reflejar las variaciones que tenga la variable dentro del sujeto. Desde esta perspectiva, si un sujeto tiene un mayor puntaje en un cuestionario, hemos de suponer que tiene mayor presencia de la variable que otro que tenga un menor puntaje. Esto va a tener una consecuencia importante, porque significa que más que el instrumento, lo que tenemos que tener en claro es cuál es el constructo que se está tratando de evaluar de este. En el caso del tallímetro, el constructo o la variable que se busca evaluar es la altura. En el caso de un cuestionario de adherencia al tratamiento, la variable que queremos evaluar es adherencia al tratamiento. Y acá, cuando tengamos definido el constructo, tenemos que saber exactamente a qué nos referimos. Por eso, cada cuestionario de adherencia al tratamiento que se ha construido está pensado en un tipo de enfermedad en particular, porque la adherencia al tratamiento en términos de variable para la diabetes no es la misma que la adherencia al tratamiento de un paciente que tiene una enfermedad psiquiátrica o de un paciente que tiene que cuidarse después de una cirugía. En el caso del inventario de presión de Beck, la variable o el constructo medido es la depresión, pero en este caso también hay algo interesante que comentar. El inventario de presión de Beck, que actualmente se utiliza para el tamizaje de la depresión, es la segunda versión, porque la primera versión Beck la hizo pensando en la idea de depresión que existe desde el psicoanálisis. En su segunda versión se ajustó a los requerimientos del DSM-4 de Estados Unidos. Entonces, aunque la variable era la misma, la forma teórica en la que estaba pensando el constructo era distinta. En el caso de una escala de actitud hacia la alimentación, lo que se está midiendo es la actitud hacia la alimentación. Y en este caso tenemos que tener claro qué es una actitud. No estamos hablando de si el sujeto se alimenta o no, o cómo espera el sujeto alimentarse, sino si le gusta o no le gusta determinado tipo de alimentación, porque eso es una actitud. En el caso de la prueba de selección universitaria, o la PSU, lo que se mide son los conocimientos de un periodo de la enseñanza media. Y en el caso de una pauta de observación, lo que voy a cotejar es si el sujeto presenta o no presenta ciertos comportamientos evidenciables. En este caso, por el ejemplo que acabamos de dar, tiene que ver con si el sujeto presenta o no presenta comportamientos esperables en alguien que domina el lavado quirúrgico de manos. En todos estos casos, lo que importa no es el instrumento, sino finalmente el número o el puntaje que va a entregar el instrumento porque éste representa en qué nivel de la variable o del constructo se ubica el sujeto. Si tienen dudas sobre qué entendemos por constructo, lo vamos a simplificar ahora y vamos a referirnos a él solamente como una delimitación conceptual. Eso significa que la definición del constructo indica los límites de este, que se va a considerar como parte de la variable y que no es parte de esta. Ahora, lo que tenemos es que un instrumento de medición se refiere al constructo y al medirlo lo que hace es establecer una representación numérica del nivel que presenta un determinado sujeto en la variable que está definida por el constructo. Por ejemplo, si mi constructo es altura, tengo que preguntarme primero cómo se define conceptualmente esa variable. El constructo, de acuerdo a la RAE, una fuente muy básica, es la siguiente. Se entiende como altura la distancia vertical de un cuerpo respecto a la Tierra o a cualquier superficie de referencia. ¿Cómo nosotros mediríamos la altura de una persona? Probablemente el procedimiento que seguiríamos sería medir la distancia vertical de un cuerpo respecto al punto de referencia elegido. En este caso podemos ver que se puede derivar el proceso de medición directamente del constructo y de su definición.
Esto va a pasar siempre que la variable sea concreta y sea sencilla. Podemos imaginar rápidamente cómo medir la variable. Pero en ciencias sociales, los constructos presentan una mayor complejidad. Pensemos en un ejemplo. Si nuestra variable es apego, veamos la definición que entrega Cantero en el año 2003 de apego. Se entiende como el vínculo o el lazo afectivo que se establece entre dos personas como resultado de la interacción y que les lleva a mantener proximidad y contacto en el logro de seguridad, consuelo y protección. Piensen ahora cómo nosotros podemos deducir un instrumento para medir este constructo. No es tan fácil. De hecho, muy probablemente ustedes están pensando en distintas alternativas en las que yo podría ponerle al sujeto tareas o estímulos para que a partir de sus respuestas yo pudiese deducir cuál es su nivel de apego. De hecho, si nos damos un par de días para este ejercicio, probablemente cada uno de nosotros podría pensar en varias formas de medir el apego. Esto va a pasar con muchísimas de las variables psicológicas y sociales que en la actualidad son tan reconocidas en su importancia para los procesos sanitarios, y nos llevan además a reconocer algunas características de nuestros instrumentos de medición. En primer lugar, no existe una única forma de medir el constructo. Se te pueden ocurrir infinidad de maneras, infinidad de tareas e infinidad de estímulos para presentárselos al sujeto, y todas estas representan solamente una muestra del universo de posibilidades existentes. Eso implica que para elegir cómo medir algo en un sujeto, uno va a tener que elegir una muestra limitada de indicadores posibles, porque no puedo tener a la persona 20 días contestando una encuesta o un cuestionario. Voy a tener que seleccionar. Y de una forma similar a como elegir una muestra de una población tiene implícito un cierto nivel de error en la estimación, cuando tú eliges un conjunto de preguntas, un conjunto de tareas en un instrumento de medición dentro de un universo de tareas posibles, hay un error que está implícito a la prueba. Eso significa que toda medida que a ti se te ocurra para poder realizar la medición de un constructo va a tener asociado un nivel de error. Y otro elemento importante que tenemos que considerar en la medición y que es un poco más complejo es que los constructos se definen según su relación con otros constructos y observaciones. Por eso, por ejemplo, para evaluar depresión, voy a tener que pensar teóricamente con qué otros constructos se relaciona la depresión, porque cuando desarrolle mi instrumento de medición, mis puntajes se van a tener que relacionar con los puntajes de las otras variables como teóricamente sería esperable. Por ejemplo, teóricamente se supone que las personas que presentan mayor depresión presentan mayores niveles de ansiedad. Por lo tanto, si mi instrumento de depresión está bien construido, sus puntajes deberían correlacionar directamente con mediciones de ansiedad de otros cuestionarios. Ahora pensemos en cómo nos podemos asegurar de que un instrumento está bien construido. Para eso tenemos que introducir dos conceptos nuevos, y luego de eso, tres preguntas que nos van a llevar a identificar las propiedades psicométricas que se evalúan en un instrumento de medición. ¿Cuáles son estos dos conceptos? Primero, el concepto de puntuación observada y de puntuación verdadera. Un instrumento de medición, como ya lo habíamos dicho hasta hace un rato, busca medir un constructo. Por ejemplo, pensemos en la prueba de selección universitaria o PSU. Ese instrumento lo que nos entrega es una puntuación observada. Un puntaje. Se llama puntuación observada porque ese puntaje todos lo podemos ver. Pero a mí realmente no me interesa qué puntaje obtiene un sujeto en la PSU de matemática. Lo que se supone que me interesa a mí es qué tanto sabe el sujeto de matemática. Entonces lo que a mí me interesa es la puntuación verdadera, o el puntaje que al sujeto realmente le correspondía. Pensemos en otra variable, en depresión. Si yo lo que hago es aplicar el inventario de depresión de Beck, lo que voy a obtener con cada sujeto es un puntaje. Pero la pregunta es si ese puntaje realmente representa el nivel de depresión que presenta el sujeto. Esto les puede haber pasado a ustedes también en los certámenes. Muchas veces el certamen, que es el instrumento de medición, les entrega a ustedes una nota, que es la puntuación observada, pero ustedes sienten que esa nota no representa realmente lo que ustedes sabían. Ahora, un tema distinto es si lo que ustedes realmente sabían tiene que ver o no con el constructo estudiado. Entonces, en este caso, el profesor lo que debería preguntarse es si ese certamen que aplicó y la nota, por lo tanto, que obtuvo, representa adecuadamente al estudiante y si esa representación que obtiene el estudiante realmente es coherente con, por ejemplo, los resultados de aprendizaje del programa. En el caso del ejemplo de depresión, la pregunta que me tendría que hacer yo con el inventario de depresión de Beck es si el puntaje que entrega el cuestionario representa realmente el nivel de depresión del sujeto y si esa representación de la depresión es coherente con el modelo teórico que a mí me interesa. Por eso Beck pasó de su primer instrumento, que era psicodinámico, a un instrumento basado en el DSM-4, porque los sistemas sanitarios de Estados Unidos en salud mental se basan en el DSM-4. Y asociado a la PSU, la pregunta sería
si la PSU, que es el instrumento de medición, y el puntaje que entrega realmente representa lo que sabía el alumno de los contenidos evaluados y si esos contenidos evaluados realmente son relevantes para decidir si un alumno puede o no puede entrar a la universidad, o sea, si representa el constructo estudiado. Ahora, esta secuencia se traduce en tres preguntas. Primero, cuando nosotros decidimos qué puntaje le vamos a asignar a cada nivel de desempeño del estudiante, eso tiene que ver con qué puntaje le corresponde al sujeto de acuerdo al desempeño mostrado. Luego, si queremos preguntarnos qué relación hay entre la puntuación observada y la puntuación verdadera, la pregunta es qué tan precisa es la puntuación. Una puntuación precisa va a hacer que la puntuación observada y verdadera sean muy similares entre sí. Una evaluación que no sea precisa va a tener muchísima distancia entre la puntuación observada y la puntuación verdadera. En otras palabras, el puntaje no va a representar adecuadamente al sujeto. Pero aquí hay otro problema que tenemos que considerar de inmediato. La puntuación verdadera siempre va a ser desconocida. Eso significa que yo voy a poder saber qué puntaje el instrumento le entrega al sujeto, pero nunca voy a saber exactamente si ese puntaje lo representa de verdad. Solamente voy a poder recurrir a estrategias indirectas para estimar la diferencia entre ambas puntuaciones. Y finalmente, para saber si la puntuación verdadera corresponde al constructo que estoy estudiando, la gran pregunta es si mis interpretaciones de la puntuación verdadera son adecuadas o no. Estas tres preguntas se traducen en tres conceptos. ¿Qué puntaje le corresponde al sujeto? Se asigna a través de procesos de escalamiento. ¿Qué tan precisa es una puntuación? Se refiere a la confiabilidad del instrumento. ¿Y qué tan adecuadas son mis interpretaciones? Se refiere a la validez del instrumento. La validez y la confiabilidad son las propiedades psicométricas básicas, pero no son realmente propiedades del instrumento, sino que son propiedades de los puntajes. Por eso, en la práctica nosotros deberíamos pensar si una puntuación es válida y confiable y no si un instrumento es válido y confiable. ¿Qué vamos a entender a fin de cuentas por confiabilidad? La consistencia o precisión de un instrumento de medición. Y entenderemos por validez el grado en que la evidencia y la teoría soportan la interpretación de las puntuaciones de los test para el propósito con el que son usados. Espero que con esto les haya quedado claro qué es la medición en investigación social. Muchas gracias.